comentado que la parábola del buen samaritano contiene los 360 grados de la salvación. El doctor de la ley, que era un intérprete, quiso saber bastante quién era su prójimo y de dónde dependía la salvación, su perfección, su justificación. Entonces la parábola está indicando que todo lo que se dijo en la parábola es concerniente a la salvación, la forma, cómo salvar a la gente, que el señor intérprete de la ley no sabía. Como él era un doctor de la ley, un intérprete de la ley, tenía un magíster y quizás que más tendría doctores. Entonces él pensaba que la ley justificaba al hombre. La parábola le dice todo lo contrario y también le dice el desenvolvimiento que tendría la salvación. La salvación es un regalo que Dios le da al hombre. Ese regalo viene envuelto. Y de acuerdo a quién regala y a quién se le regala, entonces ambas personas se van compaginando. ¿Quién va a regalar el regalo? Segundo, ¿a quién se le va a dar el regalo? Y de acuerdo a las dos características, estas dos se llegan a funcionar para que el regalo llegue acorde. Un regalo muchas veces lleva más arandela que el contenido del mismo regalo. Eso lleva cinta, lleva papel especial, lleva bolsa, lleva esto, lleva lo otro y una cantidad de arandela. Es como una camisa. Voy a hacer una camisa. La camisa lleva cuello. ¿Qué más lleva la camisa? Ojal. ¿Qué más lleva? Botón. ¿Qué más lleva? Bolsillo. Pero toda esa cantidad de cosas compone la camisa. La salvación es una palabra general, salvación, pero esa palabra está subdividida en un contorno que contiene 360 grados y precisamente hay que tener en cuenta. Entonces, cuando usted vaya a leer una parábola, tenga en cuenta las palabras, no me las cambie. No vaya usted a colocar otro pensamiento suyo porque va a desviar el sentido de la parábola. El domingo pasado hablamos, o los antepasados, le hemos dedicado tiempo a esta parábola, precisamente los 7, es decir, la parábola, la salvación nuestra no está sujeto a una ley, la ley mosaica. Fuimos salvos por misericordia. Por eso dice que cuando él se acercó al herido, cuando él se acercó, dice el texto, que él acercándose tuvo misericordia, fue movido a misericordia. No es que tuvo misericordia, no. Ahí no me vaya a intercambiar los términos. No fue que tuvo misericordia, no, fue movido a misericordia. Y la misericordia tú tienes 7 principios. No hemos desglosado el primero porque no hay tiempo, de lo que son los 7 principios de la misericordia y por qué lo tomó en su caballería, en su cabalgadura. No lo montó en sus hombros como las parábolas anteriores, ni lo montó en un burro como cuando el Señor llegó a Jerusalén, por las características de los animales. Entonces fue colocado en su caballería, que el caballo simboliza guerra, y cuando el Señor toma a una persona para sí,
el Señor le presenta guerra a aquellos que vienen a formarle problemas contra esa persona. Entonces, vamos y luego dice, vamos aquí, todo lo que también hablamos el domingo pasado, que lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hasta ahí llegamos la enseñanza pasada. Lo llevó al mesón. El mesón es un lugar vamos a decir, una clínica, porque él estaba herido. Pero ocurre que el herido quedó herido. Estoy tratando de repetir la enseñanza pasada, que el Señor hizo 7 principios. Primero, se acercó. Cuando Él se acercó, el herido quedó herido. Luego vendó sus heridas, pero sus heridas quedaron heridas. Luego le echó ¿qué? Aceite. ¿Qué más? Vino, pero las heridas quedaron heridas. Vino. Después lo colocó, lo cargó, lo puso en su cabalgadura, pero el herido quedó herido. Luego lo llevó al mesón. Al llegar ¿me está prestando atención? Luego que llegó al mesón, ¿qué pasó? Él quedó herido. Cuando ya llegó al mesón, o sea, la clínica, vamos a quitar esa palabra mesón, digámosle clínica, o le dijimos la iglesia. Entonces, cuando él llegó a la iglesia, quedó herido. Ahora, el Señor cuidó de él. Ahí están, miren, esos son principios. Pero el hombre quedó herido. Aunque ya haya tenido esa cantidad de cosas, quedó herido. Entonces lo llevó al mesón. Bueno, entonces vamos a ver, San Lucas, Biblia abierta, porque ya estamos repitiendo la lección pasada. A ver si agarramos para fusionarla. Ay, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una alabanza para el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Entonces, observemos versículo 34. Vamos a ver. Si usted no me presta atención, no cogemos la onda. A ver, hermano. Versículo 34. ¿Qué dice el versículo 34? Y acercándose, ¿qué pasó? Vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniendo en su cabalgadura, lo llevó ¿a dónde? Al mesón. ¿Y qué más? Y cuidó de él. Ahí hay 7 partes importantes. Pero después que cuidó de él, escúcheme, después que llevó 7 partes, el herido que estaba herido. 7 principios de camino. El versículo 35, leemos: otro día, al partir, sacó, pero ayúdenme a ver, hermanos, a ver, léanlo ustedes ahí, léanlo todo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver, otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, ¿qué le dijo? Cuídamele. Observen la palabra cuídamele. No le dijo cuídalo. Cuídalo es una cosa y cuídamele es otra cosa. La palabra cuídamele ya significa propiedad. Y cuídalo es una palabra variante. Cuídalo. Pero ya ahora no le dijo así, sino cuídamele. Es decir, que ya el herido hace parte del que lo trajo.
y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Todas estas palabras proceden del hebreo y del griego, que el doctor de la ley sabía lo que se le estaba diciendo. Nosotros tenemos que tratar de ir desglosando parte por parte para poder nosotros tratar de entender algo. Entonces, vamos otra vez a leer para inclinarnos a un pensamiento. Aquí podemos ver dos sueldos que se le da al mesonero. ¿Quién es el mesonero? ¿El dueño de la clínica? Si es precisamente clínica física, y la clínica espiritual es la iglesia. Entonces ya aquí se está desviando que hay dos sueldos para el mesonero, o sea, para la persona quien va a atender al herido. Otro día el partido sacó 2 denarios. Nosotros, para tratar de hablar de este lenguaje del denario, hay que ubicarnos precisamente de dónde procede esto, y esto es del hebreo, del arameo de allá. 2 denarios. Por eso me llama la atención este versículo 35. Y esos 2 denarios se lo dieron al mesonero. Le dice: cuídemele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagué cuando regrese. Aquí en este pasaje veo 2 sueldos. Primero, sacó 2 denarios. ¿Dice así en su Biblia? ¿O no dice así? Y lo dio ¿a quién? Al mesonero, y le dijo: cuídemele. Segundo, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Nos están ubicando? A ver, ¿dónde están los preguntones de la parábola que no los veo? Se me escondieron. Presten atención que el mesonero aquí tiene 2 sueldos. ¿Cuál es el primero? ¿Qué pasó? Dígame rápido. Tiene 2 denarios. ¿Y el segundo? Todo lo que gaste de más, te lo pagaré cuando regrese. El significado de los 2 denarios en teología. Hermano, mire, para uno estudiar teología es lo más enredado que hay. Puede ser que los teólogos se convierten locos. Porque estudiar teología es como la tela de araña. Que la tela de araña llega aquí, de aquí viene así, enreda aquí, y aquí enreda allá, y de aquí enreda acá, y va haciendo cruces, y todo lo que pase por aquí queda agarrado en la tela de araña. En teología, esa figura, tela de araña, significa en teología la suma teológica. Cuando uno está estudiando teología es lo más difícil, porque ellos tienen unas particularidades que hay que tener mucho en cuenta, y es lo que se llama acá la tela de araña, la forma como caza la araña. En teología se llama la suma teológica. Entonces, la suma teológica, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a sumar la misma ideología de San Lucas, de San Mateo y Pedro, para que ellos nos den un desenvolvimiento. Por ejemplo, vamos a ver, el primer sueldo sacó 2 denarios, lo dio al mesonero, cuídemele. Entonces desglosaremos en esta parte. ¿Cuánto equivaldría un denario en teología?
¿Qué es un denario y cuánto equivaldría un denario? Vamos a leer San Mateo capítulo 20. Pero si ustedes me ayudan en la rapidez, podemos avanzar. San Mateo capítulo 20, versículo 1 y 2. Es decir, que Mateo está hablando parecido, lo mismo, pero en otra clase de lenguaje, o usando otra pedagogía. San Mateo 20, capítulo 20, versículo 1 y 2. Porque el reino de los cielos es semejante a quién? A un hombre, padre de familia. Observe esos términos, no se me vaya, es semejante. Aquí hay símiles. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, le envió a su viña. Entonces, ¿cuánto equivaldría un denario? A ver, ¿quién agarró? Aquí se dice que un denario es el salario de un día de trabajo de cualquier jornalero. Es decir, de denario pasó a día de trabajo. Esto indica que le pagó ¿cuántos días? A ver, ¿cuántos días? 2 días. ¿Se da usted cuenta la suma teológica? Si la araña viene y se para allí y no hace la enredapita de que hace de aquí a allá, ella viene, enreda allá, de allá brinca aquí, de aquí brinca allá y teje aquí. Todo que se meta por ahí queda atrapado. En la suma teológica es igual. Ahora, sacó 2 denarios. La pregunta mía, porque hermano, el teólogo es como el abogado. Cuando el abogado, el que estudia para leyes, tiene que buscar lo contra, lo natural y lo que es lo normal, lo que es anormal y lo que es contra lo anormal. Nosotros aquí preguntamos, ¿por qué no fue un denario? ¿Por qué no fueron 3 denarios? ¿Por qué tuvo que haber 2 denarios? 2 nada más. Es decir, en este plan pues es que a mí no me gusta brincar, porque es que esto es de aquí. Porque nosotros leemos cientos y cientos de veces la parábola y no la entendemos. Y la leemos como así. Pero ya. Pero aquí el Señor lo montó en su caballo, lo trajo a la iglesia, al mesón. Cuidó de él. Cuando ya se iba, sacó 2 denarios. ¿Se lo dio a quién? Al mesonero. Entonces la pregunta, ¿por qué no sacó 1? ¿Por qué no sacó 3, 4, 5, 6? Porque tenían que ser 2. Entonces él sacó 2 denarios. Y si un denario, ya se me olvidó, si un denario es un día de trabajo, ¿cuántos días de trabajo le pagó? Una alabanza para el nombre del Señor. Ahora, vamos a seguir con la redapita, la tela de araña. Porque ya vamos de allá a allá. Estamos partiendo de ¿cómo es? De denario a día de trabajo. Ahora vamos,
¿Cuánto es un día de trabajo para Dios? Escúcheme. Entonces, nosotros tenemos que continuar con la suma teológica. Vamos a preguntarle a Pedro, segunda de Pedro, ¿cuánto es un día de trabajo? ¿Qué es lo que Dios llama un día de trabajo? ¿Ya lo tiene? Segunda de Pedro, ¿qué? 3:8, o capítulo 3, versículo 8. ¿Ya lo tienen todos? Hermanos, presten atención porque no hemos venido a brincolear ni a nada, hemos venido a estudiar. Que usted se meta allá y baja. Algún día usted va a aplicar esa parábola y ya usted sabe. Pedro, segunda de Pedro 3:8 dice: mas, oh amado, ¿qué más dice? No ignoréis esto, que con el Señor un día es como ¿qué? Es como 1000 años, y 1000 años como un día. Si el Señor pagó 2 denarios, ¿a cuánto se nos fue esos 2 denarios? A 2000 años. Si el Señor sacó 2 denarios convertidos en años, ¿cuántos años son? 2000 años. Es decir, que el Señor le está diciendo al doctor de la ley, en su forma parabólica, le está diciendo que el Señor vendría después que lo llevó a la iglesia, el mesonero. El Señor vendría a los 2000 años. Nosotros tenemos un desorden con ¿cómo es? Con el calendario dragoniano o gregoriano y con el calendario judío. Gregorio le colocó 5 y 6 días más. El de los judíos es 360 días. Estamos precisamente muy cerquita de la venida del Señor. Una alabanza para el nombre del Señor, porque esta parábola nos está diciendo eso. Entonces San Pedro habla de un sueldo. Ahora, si el Señor sacó 2 denarios en la forma interpretativa que le estamos dando, le canceló el valor de 2000 años. Vamos a entrar un poquitico más. Ahora, como estamos hablando del primer sueldo, vamos a hablar del segundo. Primera de Pedro, capítulo 5. Por eso, hermanos, hay que entender, cuidado, porque parábola es una cosa y las cartas pastorales otra, y las generales son otra. San Pedro habla de un sueldo retardado. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 14. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mire lo que Pedro dice:
va buscando el acomodo de la parábola del buen samaritano. Allá dice, cuídemele. Pedro dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Como estamos hablando de sueldo, entonces nosotros aquí vemos un sueldo retrasado, que aquí hay una corona incorruptible de gloria, y eso es para los mesoneros. Esto quiere decir que la iglesia, lo que Pedro dice, porque hermano, mire, la parábola dice que se lo entregó al mesonero. Pedro dice que le digamos a los ancianos que están entre nosotros que apacentar la grey de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella. Ese es el oficio del pastor. Pablo dice que Dios nos entregó a nosotros el misterio de la reconciliación. Entonces, hay tres testigos: Lucas, Pedro y Pablo. Le dice a los corintios, como si Dios rogase por medio nuestro. ¿Esto qué quiere decir? Que la iglesia estará al cuidado de los pastores hasta su venida, y que su venida sería después de 2000 años, 2 denarios. Porque el Señor, ahora, nos vamos a encerrar, vamos a tratar de ir reduciendo más la cosa. Vamos a entrar ahora por la ley del embudo, que también se estudia en teología. La ley del embudo es que hay una parte muy ancha que le pertenece al embudo, y el embudo para dar lo va resumiendo hasta llegar a dar. Puede ser el embudo ancho, pero para dar poquito. Bueno, ese puede ser un ejemplo grande para ir resumiendo. ¿Por qué el Señor trajo al herido al mesón? ¿Por qué el Señor no se lo llevó para su casa? Para la casa de la mamá de él. ¿Por qué tenía que llevarlo al mesón? Sencillamente la clínica es el lugar apropiado para los heridos. En este caso, la iglesia es el mesón, la iglesia es la clínica del alma. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Por qué el Señor trajo al herido al mesón, que es la iglesia? Y quiero, ¿qué hora es? Ay, hermano, me faltan 10 minutos. Si ustedes me regalan 20 minutos más, podemos continuar con este pensamiento. Porque en la iglesia, escúchenme,
¿Por qué motivo el Señor trajo el herido a la iglesia? ¿Qué le está diciendo el Señor al lector de la ley? Que no habrá una salvación fuera de la iglesia. Que la salvación que Dios le regalaría a la gente sería a través de un proceso. Porque el Señor podía tener, escúcheme hermanos, escúcheme. El Señor tiene poder y podría tener poder para sanar al herido de una vez. ¿Pero qué no lo hizo? Cuando lo vio allá, lo sanó y se acabó. Se había librado la necesidad de todo lo que hizo. De echarle aceite, echarle vino, de colocarlo en su cabalgadura, de traerlo, de dar denario. Él lo podía sanar allá, y listo. Él lo puede hacer, pero él no lo hizo así. Porque la salvación nuestra tendría un proceso. Si usted no se mete por este proceso, no sería salvo. Yo creo que me estoy tratando de explicar lo más que se pueda. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre del Señor? ¿Por qué el Señor tuvo que haberlo traído a la iglesia, al mesón? Hay 5 posibilidades, hay 5 particularidades. Primero, porque en la iglesia hay 5 especialidades. Capítulo 4 de Efesios. El tema de los Efesios es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ese es el tema de los Efesios. Pablo presenta en la carta de los Efesios que Jesucristo está fusionado con la iglesia, la cual es su cuerpo, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Si usted quiere, terminamos aquí y le debo 4 puntos más. Dice aquí, y él mismo, él no mandó a otro, él mismo constituyó a unos. A ver, ¿qué dice su Biblia? Efesios 4:11. Y Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo, el que dio los 2 denarios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Cuéntelo, ¿cuántas hay? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuántos hay? Hay 5 especialidades. Estas 5 especialidades, versículo 12, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso el cristiano que no está en la iglesia no será salvo, porque no está perfeccionado. El cristiano que quiere vivir como el ovejo, que es como el chivo, brincando corral, ese. El cristiano que quiere vivir como le da la gana, nada. Porque el Señor
se lo trajo al mesonero y se dirigió a él, le pagó a él y le dijo: cuídemele. Esto es tan clarito. La iglesia tiene 5 especialidades que cada creyente necesita. Es como un hospital. Hay uno de corazón, hay uno de los huesos, hay otro de la cabeza, hay otro de la garganta, hay otro de las vísceras. Pero un hospital, una clínica, para estar bien acondicionada, debe de tener todas las especialidades. Oye, no se le muere creyente, se le muere enfermo. Si la iglesia no tuviese todas las cualidades, la gente se perdería dentro de la iglesia. Entonces observemos. Por eso no se debe despreciar ningún pastor. Tampoco se debe tratar de maltratar y de vivir la vida como a ti te dé la gana, como te parece. Ahora, yo una vez oí un hermano hablar de este tema, pero para mí fue muy duro. Es como si fuera ese líquido que le llaman diablo rojo. Ese cepillo como de acero. Él enseñando dijo: hermano, ¿quién es el que manda en un hospital? ¿El enfermo o el médico? ¿Quién manda en un hospital? Si hay que tomarse una droga, así se amarga como sea, pero hay que tomársela. Le guste a usted o no le guste, hay que tomarla. Son poquitos los amenes, pero yo creo que sí hay poder en el nombre del Señor. Hay mensajes que no son tan apetecidos, porque no está el brincoleo, porque no se habla de calles de oro. Pero hermanos, recuerde que nos hace falta mucho tiempo para vivir, para ir a las calles de oro. Y hay que vivir la vida como la vida en que vivimos. Una alabanza para el nombre del Señor. Entonces escuchemos, esos 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos. Aquí hay 2 palabras bastante difíciles: perfeccionar a los mundanos. ¿Cierto? ¿Ah? Si es santo, ¿por qué hay que perfeccionarlo? Hermanos de la plataforma, griten gloria a Dios. Pero bien duro para que se despierten los que están durmiendo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque hay que perfeccionar a los santos. Entonces, ¿quiénes son los que necesitan la perfección? ¿Los mundanos o los santos? Parece que nos estamos quitando un poco de cucaracha, porque a veces a los mundanos los mandamos a arrepentir, y esto es lo que necesitamos arrepentir somos nosotros. A veces pelean con los maridos, con las mujeres, con los hijos. Tienen que arrepentirse, mala clase, para papá. Y lo que tienen que arrepentir son ellos mismos. Porque la perfección es ¿para quiénes? Para los santos. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros somos los que necesitamos la edificación. No son los mundanos. Versículo 13. Hasta que a la mitad. A ver, mis hermanos. Hasta que todos, ¿qué?
lleguemos a la unidad de la fe. Somos santos, somos edificados y todavía no hemos llegado a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, hermano, la iglesia tiene que llegar a la estatura del conocimiento. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes. No seamos niños fluctuantes. Usted sabe lo que está. Recuerdo cuando un niño había un caño y había una cantidad de aves acuáticas como pisingo, barraquete, patos, y tiraban una cantidad de tutumo, de calabazo. Esos calabazos eran grandes y esos calabazos los tiraban en la playa, ahí en el agua ese, en el caño, y cuando se iba donde venía la brisa, para allá se iban toda esa cantidad de calabazos, pasaban fluctuándose a donde iba la brisa. Y eso lo usaban para la cacería de pisingo, barraquete y demás aves acuáticas. Hay cristianos fluctuantes. Para donde corre la brisa, para allá se van. ¿Quiénes serán esos cristianos fluctuantes? Viene un cantante al Coliseo y parece uno que a veces personas que Dios usa y uno los ve a esas personas como personas ya maduras, y viene un cantante internacional y las iglesias locales que eran solas y se van toda esa gente para los coliseos y son cantantes de la iglesia. No tienen una estabilidad. Gracias, hermano. No hay una estabilidad. Son todavía ¿qué? ¿Son qué? Niños fluctuantes. Que en el Coliseo están haciendo milagros. Y la gente se va de la iglesia a ver los milagros. Nosotros no estamos detrás de los milagros. El sistema bíblico es que los milagros tienen que seguirnos a nosotros. Una alabanza para el nombre del Señor. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Esos cristianos precisamente necesitan tener la formación, llegar a ser perfeccionado. Hermano, ser santo es una cosa y ser perfeccionado es otra cosa. Somos santos por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio del Calvario. Pero ahora tenemos que aprender a vivir la vida cristiana. Versículo 15. Siendo que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Crecer es otra cosa.
El que no crece queda siendo enano. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, que la iglesia es un cuerpo. Tiene todas las características de un cuerpo. Tiene venas, arterias, tiene capilares. ¿Qué más tiene? Tiene todas las coyunturas. Tiene todo. Esa rama de el sistema nervioso. Tiene todo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Una alabanza para el nombre del Señor. Hermano, hacen falta 4 puntos. Se los debo. Se nos terminó el tiempo. Pero quiero decirle a ustedes una cosa, que es un proceso la salvación. Una alabanza para el nombre del Señor. Si tardo, es decir, en la parábola de las 10 vírgenes, haciendo una suma hacia allá, dice que las 10 vírgenes se prepararon, pero tardándose el esposo, se cabecearon. Un día esto vamos a hablar de eso, si Dios lo permite. Pero parece que hoy día es el peor día de la historia. Ya están cumplidos o se están cumpliendo los 2000 años. Ya el Señor viene. Pero al venir se durmieron todas. Cuando de pronto viene la trompeta, ahí viene el esposo. Hermano, ¿no le gustaría a usted que el Señor viniera en esta mañana? A ver, ¿no le gustaría a usted que el Señor viniera en esta mañana? Ya mañana iríamos a pasear en Calle de Oro. Ya mañana veríamos el mundo con gafas. De pie, tenga la amabilidad y vamos a orar. Yo no sé en esta mañana para quién es este mensaje. Yo no sé en esta mañana cuánto quisieran levantar la mano para darle gracias a Dios. O si usted quiere, pasa aquí a la plataforma y darle gracias a Dios acá. Si usted quiere, levanta tu mano aquí en la plataforma y dale gracias a Dios. Yo no sé si hay amigos en esta mañana que hayan entendido este mensaje. Este es el mensaje apropiado, donde están 5 ministerios. Hasta llevar al creyente, a la iglesia, a la estatura de Cristo. ¿Sabe usted por qué el Señor no ha venido? Porque la iglesia todavía necesita crecer un poquitico más. Yo no sé quién será el pastor privilegiado que irá a predicar el último mensaje. Pero yo creo que este mensaje en esta noche, en esta mañana, no solamente le fue útil para el doctor de la ley, sino para nosotros también. $2 denarios.
lo que gaste de más, oremos al Señor en este momento. ¿Quién dirige la oración? Señor Jesucristo, Dios eterno, gracias por tu palabra leída.